Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 7 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca análisis de fondo, entrevistas a profundidad relativo a los temas y a los matices que tienen los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos dos partes en Matices: el arranque, como todos los jueves, con BN Vital durante 15 minutos para que usted llame desde ya al 905-222-0000 en Vivir Bien con sus consultas sobre las pensiones, sobre su pensión, su número de cuotas, la pensión de su mamá, de su papá, de su hermano, los beneficiarios. Cualquier consulta a partir de ya al 905-222-0000. Y en la segunda parte, cerca de las 2:20, entraremos con la defensora de los habitantes, doña Monserrat Solano, quien nos acompañará hoy hablando de los derechos humanos aquí en Costa Rica. Son las 2:08, vamos de una vez con la presentación de Vivir Bien. Ponga su futuro en las mejores manos. BN Vital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. Está con nosotros don Marco Vargas, él es gerente comercial de BN Vital. Don Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, contento nuevamente de estar aquí en Matices y pues listos, ¿verdad? Para poder atender las consultas que nos tengan los radioescuchas. Ayer estaba don Hermes aquí, don Hermes Alvarado, el gerente general de BN Vital, esperando que ganara Heredia ayer en la tarde, en la tarde, pero como perdió, entonces... Empataron. Sí, cierto, empató. Como empató, pues decidió no venir hoy. Un saludo a don Hermes Alvarado, que siempre nos está escuchando. Él está tranquilo, confiado de lo que viene. Son las 2:09, vamos a recibir las primeras llamadas. 905-222-0000. Don Mario Durán nos llama desde Carretera. Don Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy cartaginés y quiero una consulta porque soy ya también adulto mayor. Tengo 3 años de pensionado, pero trabajé al mismo tiempo en otra institución privada y coticé durante 15 años. Quiero saber si las cuotas se perdieron o si esas cuotas se pueden. Nunca me las aprobaron con la pensión que tengo del gobierno. Y la pensión me quedó bastante bajita, entonces quiero saber si esas cuotas que están en la caja se me pueden aplicar a mí en la pensión mía. Don Mario, nada más porque se le estaba yendo un poco la señal. ¿Cuántos años tiene de pensionado usted? Disculpe. 10 años. 10 años. ¿Y usted trabajó en una institución privada antes de pensionarse? O sea, trabajaba en una institución privada y en la tarde trabajaba en una institución del gobierno. Entiendo. ¿Y en lo privado bajo qué régimen estaba? ¿Recuerda? No sé, porque era en la caja, digamos, igual. No, sí, yo cotizaba para la caja y cuando me pensioné nunca hice yo para ver si me aceptaban esa otra pensión. Perfecto. Todas las cuotas están ahí. Sí. Pero no sé. Ok, perfecto, don Mario, ya tenemos el mapa completo. Don Marco, don Mario trabajó durante la mitad del día prácticamente en una institución pública, trabajó 15 años en una institución privada donde también se le cotizaba la caja, y él lo que quiere saber es, él cree que la pensión está calculada solo con base en lo que cotizó del gobierno. Sí, bueno, buenas tardes, don Mario. En realidad, en principio sí se las tuvieron que haber tomado en cuenta. Yo puedo tener 2 patronos y pueden existir 2 cotizaciones, pero para efectos de la caja, digamos, el número de cotizaciones que entran durante un mes se contabiliza como una sola.
Entonces el trabajo de día y el trabajo de noche, aunque sea con el gobierno, aunque fuera con el sector privado, realmente se contaba como una cotización. ¿Cuál es la ventaja de tener, digamos, o por decirlo de alguna manera, una posible ventaja de tener dos patronos que le contabilicen al mismo régimen? Que se suman los ingresos, se suman las cotizaciones y se suma el salario. Entonces, su pensión debería ser mayor que si solo se le hubiera tomado uno. Entonces, partiendo de eso, no hay ninguna razón para que no se le hayan tomado en cuenta. Me parece a mí que indistintamente que tenga 10 años de pensionado, él debería de hacer la solicitud de estudio del cálculo de su pensión para que le certifiquen de qué manera sí le contabilizaron esos 15 años que trabajó en el sector privado. Ok, don Mario, entonces usted puede ir a la caja, pedir un estudio de la pensión que usted recibe para que usted vea si le tomaron en cuenta esas cotizaciones o no, y en el caso que no, entonces pueda pedir un estudio. 905-222-0000, 905-222-0000, la línea donde usted puede hacer sus consultas esta tarde a nuestros amigos de BN Vital. Don Marco, quería preguntarle a usted también, si uno tiene alrededor de 30 años, ¿verdad? ¿Cuánto es lo razonable de invertir mensualmente en un plan voluntario de pensiones para redondear bonito, digamos, a un 100% casi su pensión? Vamos a ver, obviamente eso va a depender mucho del salario, ¿verdad? Claro. Porque acordémonos que el tope máximo de pensión del IBM es casi 1.500.000 colones, cercano al 1.500.000 colones. Entonces una persona obviamente que está por encima de ese salario va a tener que ahorrar un porcentaje mayor que alguien que no esté, porque el IBM tiene ese tope. Pero partiendo que es un salario inferior al 1,5 millones de colones y que ya tiene, ¿cómo se llama? Tiene 30 años, podría estar ahorrando alrededor de entre el 10 y el 12% de su salario en un plan de pensión voluntario para que le vaya a complementar ese 100%. Entre el 10 y el 12%. Perfecto, 2:14, tenemos más llamadas, Giselle. Que perdón, no te saludé. Sí, buenas tardes. Y también buenas tardes a don Mario Ramírez, que nos llama desde Heredia. Don Mario, adelante con su consulta. Sí, muchas gracias por el programa tan bonito y útil para muchas personas. Los felicito. Yo trabajé 30 años para una empresa privada y tengo ahora 8 años de laborar para efectos quise decir con régimen de la caja, y ahora estoy con el magisterio, pues soy docente en el INA. Entonces quería consultar cómo opera realmente, al final, por 57 años que tengo, cómo opera entonces. Supondría que 61.9 es la pensión, pero ¿cómo opera al haber dos regímenes diferentes para conocer? Gracias. Gracias, don Mario, muy interesante la consulta, don Marco. Sí. Bueno, en realidad son dos regímenes distintos, ¿verdad? Si él completa los requisitos para pensionarse por el IBM con las cuotas que tiene por el IBM, pues va a tener la pensión por el IBM. Si aparte completa sus requisitos para, ¿cómo se llama?, para obtener una pensión del magisterio, va a obtener una pensión del magisterio. Hay momentos donde se han cotizado a dos regímenes y no se alcanzan los números los requisitos para uno u otro. Entonces es posible unificarlos en un solo, ¿cómo se llama?, en un solo sistema. Por los años que tiene de haber trabajado en el IBM, a él probablemente que tiene 360 cuotas, no le alcanzaría para pensionarse a los 61 años y 11 meses, porque necesitaría 462 cuotas en ese momento. Le va a alcanzar para pensionarse a los 65 años por el IBM, donde el mínimo son 300 cuotas. Ok, pero él podría agarrar de alguna forma los 8 años que tiene el magisterio y sumárselos a lo que ya cotizó en la caja. Para la pensión, los 8 años significarían, vamos a ver, 8 por 2, 16, serían casi los 100. Andaría muy cercano. Pero sí lo puede hacer. ¿Y a quién se lo pide? ¿Le pide a la caja que le traiga las cuotas del magisterio o al magisterio que se lo pase a la caja? Creo que en este caso más bien lo que le conviene es en el caso de la caja. Claro, entonces él tendría que ir a la caja a pedir la posibilidad de que le traigan, digamos, de que le importen
las cuotas que tiene el Magisterio Nacional a don Mario Ramírez. Son las 2:17. Don Danilo Murillo nos está llamando desde Calle Blancos. Danilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y al compañero suyo de BN Vital. Mire, mi consulta es, en julio cumplo 59. Tengo 455 cuotas. Soy trabajador de bancario. Y yo quisiera retirarme en estos momentos. ¿Tengo derecho a alguna otra pensión? No. Gracias, don Danilo. 59 años. Sí, tiene 59 años, 455 cuotas. Tendría que esperarse a los 61 y 11 meses. Sí, y ahí tendría que completar 462 cuotas. Sí, le faltan 7. Le faltan, exactamente. Sin embargo, porque viene la otra pregunta, ¿verdad? La otra parte, que no es el caso. Si él, por alguna razón, no llegara a completar esas 462 cuotas a los 61 años y ¿cómo se llama? Y 11 meses, también con el número de cuotas que tiene, también tendría derecho a la pensión a los 62 años, solo que con un porcentaje de reducción. Ok, pero si sigue trabajando, porque nos contó que está en una entidad bancaria... sería a los 62. Lo que no hay posibilidad es que dentro del esquema que tiene a los 59 años... Okay. No podría pensionarse ya, tendría que esperarse a los 61 y 11 años. O 61 años y 11 meses. 2:18, Giselle. Recibimos también la llamada de don Luis Guillermo Vargas del Carmen de Guadalupe. Don Luis Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, muchas gracias. Es para hacer una consultita. Yo he sido pensionado ya durante varios años por invalidez, pero ahora ya tengo 65 años. ¿Mi pensión aumenta o se queda igual? Muy buena pregunta. ¿Se puede quedar en línea, por favor, don Guillermo? Sí, claro. Don Marco. ¿Cuánto tiempo tiene estar pensionado por invalidez? Sí, yo tenía las cuotas desde como el 99. Pero en ese momento, en el 99, ¿fue cuando lo pensionaron? Ajá, sí. Ok, entonces lleva 16 años, don Marco. Y no han existido cotizaciones en ese momento adicionales, ¿cierto? Sí, después de su pensión por invalidez en el 99, ¿usted volvió a trabajar en algún momento? No, que va, es que el asunto estaba por el adelgazamiento de la corteza cerebral. Entonces no tenía ninguna capacidad para trabajar. Ok, entonces, usted lo pensionaron por invalidez en el 99, acaba de cumplir 65 años, sí, y quiere saber si tiene alguna forma de aumentar lo que recibe de pensión. Exactamente. Perfecto. Don Marco. Sí, vean, el artículo 28 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte permite a la Junta Directiva hacer reevaluaciones o reajustes de las pensiones en curso. Entonces, en el tanto él haya alcanzado más de las 300 cuotas en el momento en que se pensionó por invalidez, por haber cumplido los 65 años, podría solicitar una revisión de ¿cómo se llama? Del monto si procede. Yo no podría decirle ahorita si por defecto ya le corresponde un incremento en su pensión, ¿verdad? Porque es una decisión de la caja, claro. Exactamente, pero lo que sí es cierto que estaría en una posición ya de requisitos cumplidos y no de algo anticipado, ¿verdad? Por ese caso, entonces creo que no se pierde nada, más bien podría haber una ganancia si se hace la solicitud correspondiente. Ok, don Guillermo, si usted tenía más de 300 cuotas o mínimo 300 en el 99, entonces podría plantearle a la caja que con base en el artículo 28 del reglamento de pensiones de invalidez, vejez y muerte, podrían hacer un estudio para revalorizarlo, don Luis. Sí, bueno, sí. Entonces tendría que asistir. ¿A dónde quedaría su oficina? Serían en las oficinas de la caja, la más cercana. Exactamente. Bueno. Sí, don Guillermo, la más cercana de la caja. Bueno, sí. Bueno. Gracias, muy feliz tarde. Bueno, a ustedes también, muchas gracias. Gracias, son las 2:21, vamos con la última consulta aquí en Vivir Bien a través de Matices, porque ahora compartimos Vivir Bien en Noticias y en Matices, y entonces vamos a recibir la última llamada al 905-222-0000 nada más. Otto me indica si ahí nos está sonando la central telefónica, pues son las 2:21 para recibir entonces la última llamada. Es muy interesante cómo se han ido refinando, ¿verdad? Las consultas, lo hablábamos antes fuera de micrófono, cómo poco a poco ya la gente llama con el número de cuotas a mano,
llama, ahí es que estamos atendiendo la última, ya casi les voy a decir quién es el que nos está llamando al 905-220000, que va a convertirse en la última consulta de BN, para BN Vital aquí en Vivir Bien. Nada más Otto está ahí apuntándonos el nombre de la persona que nos está llamando y que se pegó de la rifa de la última consulta de la tarde a través de Matices. Vamos a ver. Don Otto nos dice, a ver quién es. Don Jorge Agüero de San José, la última consulta hoy de BN Vital. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, la pregunta mía es para decirle a este señor, es una consulta propia. Vieras que yo, soy un trabajador activo, tengo 54 años, aproximadamente tengo unos 30 años de trabajar, más que todo lo he trabajado con el Estado, lo he hecho en varias instituciones, como Aviación Civil, el Correo, y ahora una institución, digamos, para decir algo, la refinadora costarricense de petróleo. La pregunta mía es esta. Yo trabajé para el Correo aproximadamente 16 años. Ahí yo tenía un régimen de comunicaciones. Pero luego me fui para la Dirección del Tránsito, del MOP. Y, digamos, cuando eso estaba, fui escogido en una terna del Servicio Civil y me fui en ascenso. Pero como no me sirvió el trabajo, volví al Correo. Entonces, ahí yo cotizaba para el régimen de comunicaciones. Cuando regresé, me sacaron del régimen de comunicaciones y me trasladaron para el régimen de validez, vejez y muerte. Dígame una cosa, ahora, aunque yo estoy activo, yo tengo alguna posibilidad de a futuro pensionarme con la pensión de Hacienda de este régimen de comunicaciones. ¿Existe alguna posibilidad de que yo pueda pedir ese beneficio? Gracias, don Jorge. No, Marco. Bueno, en principio no, ¿verdad? Porque lo que fue trasladado más bien al régimen del IBM. Uh-huh. Y él lo que estaría solicitando es un regreso, por decirlo de alguna manera, a un régimen que ya no está vigente. Es decir, que ya no está vigente para nuevos, sí. ¿Cómo se llama? Trabajadores, ¿verdad? Entonces, yo creo que en principio no, o sea, esa sería lamentablemente lo que le podría decir, porque ya tuvo un traslado propiamente, más bien de ese régimen de comunicaciones al IBM. Y yo no creo que la caja, pero siempre, digamos, uno también las cosas que le dice a las personas y las cosas con las que uno anima uh-huh. a la gente también es que siempre hay que intentar las últimas cosas, ¿verdad? Que no estaría de más. O sea, lo peor es no intentarlo. Lo peor sería no intentarlo. Con el panorama que uno tiene, pues uno lo ve muy difícil que eso sea así. Perfecto. Don Marco, muchas gracias. No, muchas gracias y encantado. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Vamos a la primera pausa comercial. Regresamos con nuestro tema de fondo hoy. La defensora de los habitantes, Montserrat Solano, estará con nosotros hablando sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica. Vamos a la pausa y regresamos. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
2:32 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Tuvimos la primera parte, como todos los jueves, a los amigos de BN Vital respondiendo consultas sobre sus pensiones, sobre los planes de pensión y sus pensiones y todo esto. Y ahora vamos al tema de fondo que tiene que ver con derechos humanos, con la Defensoría de los Habitantes. Doña Montserrat Solano está aquí con nosotros. Creo que la última vez que nos acompañó fue en el debate para ver quién era, a quién escogían los diputados de Defensor de los Habitantes, y bueno, ha hecho un trabajo bastante sobresaliente. Muchísimas gracias, Randall. Gracias por estar Buenas aquí. tardes, y no, gracias a usted por tenerme aquí esta tarde. Y sí, la última vez era en esa debate. discusión, sí. La última no era defensora. No, bueno, era defensora de derechos humanos, pero no defensora de los habitantes. Así es. Déjeme partir de un tema macro y nos vamos metiendo a lo no se preocupe. particular. Costa Rica es muy particular, es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana lleva el nombre informal de Pacto de San José porque se firmó aquí. Costa Rica es un garante, digamos, del cumplimiento de eso formalmente, pero resulta que tenemos un montón de problemas de derechos humanos, desde las cárceles hasta la paridad política, bueno, un montón que usted se lo sabe mejor que yo. Así es que le pido que nos haga un escenario macro de la situación de derechos humanos en Costa Rica. Bueno, sí, eso es un poco ¿cuántas macro, horas no tenemos? Tenemos una hora a partir de este momento. Podemos extendernos. A ver, usted lo que dice es muy cierto, y como usted bien sabe, yo he tenido que trabajar a nivel internacional y siempre he tenido de mi lado en esas esferas a una Costa Rica muy de avanzada en el marco internacional. Pero a Costa Rica le pasa lo que le pasa a todos los países del mundo, no, Costa Rica eso no es la excepción, que una cosa es ese discurso internacional casi como de una creación de una imagen de un país a la realidad que vive el día a día de los y las habitantes de este país. Es cierto, tenemos retos de derechos humanos y todos los países lo tienen, todos, absolutamente todos, desde el más desarrollado hasta el más pobre. Lo que pasa es que creo que Costa Rica, por su historia, que dichosamente nunca hemos tenido que aprender por las bravas, que son las grandes violaciones de derechos humanos, entonces nunca hemos tenido que revisarnos en cómo estamos en ese campo. Uno va a países como El Salvador, Guatemala, Argentina, Chile, que han tenido que pasar por un proceso de repensarse como sociedad, y en ese repensarse han tenido que apostarle también al tema de derechos humanos, algunos con mayor éxito que otros, pero Costa Rica no. Y lo que hemos tenido es que muchos de los problemas que sí son de derechos humanos, porque nunca hemos tenido que hacerlo, no los pensamos en clave de derechos humanos. Entonces, un ejemplo quizás es el tema de la vivienda. La vivienda es un tema de derechos humanos y a veces se ve como un tema bancario, un tema financiero, un tema que tiene que ver con muchas otras cosas, pero no necesariamente un tema de derechos humanos. ¿Cuál es la ventaja de hablar en términos de derechos humanos? Porque eso pone al ciudadano o la ciudadana inmediatamente en una posición de empoderamiento, porque no es lo mismo que a mí me regalen una casa a que a mí me den una casa que además tengo derecho, que tenga buenas condiciones, acceso a servicios, que me permita llegar a un lugar de trabajo, que se adapte a las necesidades de una población discapacitada o afrodescendiente, porque también hay diferencias culturales, o que la vivienda de una persona indígena se acomode a su cosmovisión. Es un enfoque completamente distinto, no es ya un tema de el beneficiario, sino a la persona frente a la cual el Estado tiene una serie de obligaciones. ¿Le hace falta a la sociedad tal vez como un tipo de educación para que pueda debatir bien este tipo de temas de derechos humanos? Yo creo que sí, yo creo que si usted mira muchos de los programas de las universidades en América Latina, la mayor parte tiene algún programa de derechos, sobre todo las más grandes, ¿no? Tiene alguna maestría en derechos humanos que tiene por lo menos 10 años. En Costa Rica son más bien recientes, con excepción yo creo que de la UNED. Otras universidades han ido poco a poco. Hay algunas universidades privadas comenzaron con temas de derechos humanos, pero en realidad ha sido poco. Y en el sistema escolar y de secundaria
los contenidos de derechos humanos, por lo menos desde un abordaje de derechos humanos. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa reconocerle a la persona el reconocimiento de la participación política, que las personas tienen derecho a participar en las decisiones del Estado, en las decisiones que les afectan. El acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Todo esto forma parte de un enfoque de derechos humanos, pero además hay unos estándares básicos de derechos humanos que los estados tienen sí o sí que garantizar. Por ejemplo, en el caso de la salud, el acceso a los servicios más básicos de salud. Y además los servicios de salud, y esa es otra ventaja de derechos humanos, desde una perspectiva de las obligaciones del Estado, tienen que garantizar la accesibilidad, la calidad, la adaptación de esos servicios a las necesidades de las personas, no las personas que se adapten a las necesidades de quien presta los servicios. Y la disponibilidad, que esté disponible para las personas que lo necesitan. Y así en estándares de ese tipo le puedo comentar en temas de derecho a la vivienda, derechos de acceso al agua, libertad de expresión, cuáles son los estándares. Todos esos son temas que en Costa Rica todavía tenemos que aprender, que incluso muchas de nuestras sentencias judiciales no aplican. Y que es importante que el Estado los utilice para tener un punto de comparación, para ver qué tan bien o qué tan mal estamos, y no creernos que por solo ser costarricenses ya vivimos bien en términos de derechos humanos. Claro, de hecho en términos jurídicos es muy interesante porque el tema de los derechos humanos se empieza a plasmar, digamos, en las revoluciones del siglo XVIII, digo, que empiezan a quedar por escrito. En Costa Rica hay unas constituciones de avanzada para los años que se hicieron, la de 1870, la de 1949, es muy de avanzada para su tiempo, pero era letra muerta, digamos, de 1949 a 1989, lo que decía la Constitución Política, ahí estaba escrito, pero no había aplicabilidad sobre eso. En el 89, cuando se genera la Ley de Jurisdicción Constitucional y se crea la Sala Cuarta, que tenemos una mezcla ahí entre modelos, digamos, de un Tribunal Constitucional y uno de Derechos Humanos. Bueno, la Sala Cuarta ha servido como Tribunal de Derechos Humanos, en temas de salud, en temas de vivienda, en temas de libertad de expresión y libertad y acceso a información pública, digamos, derivada de la libertad de expresión, y tal vez eso nos revela como sociedad cuando vamos a ver al año la cantidad de condenas en salud. Lo tengo a mano, porque estaba haciendo un trabajo sobre eso de acceso a información pública, son 265 al año, de vivienda, de educación. Ahí eso nos retrata como sociedad. Y en la Defensoría de los Habitantes también tenemos más de 20,000 solicitudes de intervención cada año. Sume a eso las de la Sala Constitucional, y sí, hay una gran demanda de los ciudadanos porque se le respetan sus derechos y que se le resuelvan esos conflictos directamente con el Estado por no proteger esos derechos, ya sea contemplados en la Constitución o en los tratados internacionales. Y yo creo que otro tema que ha puesto el tema de derechos humanos sobre la mesa han sido las sentencias de la Corte Interamericana. Antes no teníamos sentencias, ahora tenemos dos, y se nos viene un caso más, que es el caso que se publica hoy, que es del Anglo. Además de medidas cautelares. En Costa Rica, medidas cautelares. Era algo que no se pensaba hace 10 años que yo estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pensar por medidas cautelares en Costa Rica, ¿por qué? Y bueno, hoy tenemos medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no creo que sea porque haya un deterioro, eso tengo que ser muy clara, sino porque hay un mayor conocimiento de la existencia de estos recursos y de estos mecanismos, que se necesita más conocimiento, más difusión, por supuesto, pero que además en este momento ya los costarricenses saben que pueden acudir a instancias internacionales, reconocen que son sus derechos humanos, y el Estado tiene que aprender a jugar con esas nuevas reglas del juego. Bueno, que no son nuevas, en realidad han estado ahí siempre, pero ahora se las están poniendo sobre la mesa. Claro, de hecho hace unos días iba con un costarricense y un extranjero en el carro, y pasé frente a la Corte Interamericana. Y entonces el extranjero me pregunta qué es eso, y le digo, es la Corte Interamericana. Me dice, sí es cierto, queda en San José. El tico me dice, ¿qué es? Y yo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sabía, yo siempre había pensado que era una casa enorme que está ubicada en San Pedro, y es porque efectivamente, volviendo al inicio de su intervención, nosotros nunca hemos tenido en el radar, digamos, cuando pensamos en derechos humanos nos imaginamos a los talibanes en Afganistán, pero no nos imaginamos
a la vivienda en la Carpio, que la tenemos aquí cerca, por ejemplo. Y sí, porque los derechos humanos no son solo temas de tortura o pena de muerte, sino son derechos económicos, sociales y culturales también, tan importantes como los derechos civiles y políticos. Y estos tienen que ver con nuestra posibilidad de tener un sistema de seguridad social universal, que esa es la aspiración que se le plantea al Estado desde los derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, todos esos son temas de derechos humanos que son importantes. Y por supuesto derechos civiles y políticos. La libertad de expresión, la que estamos ejerciendo, la que sobre todo ustedes ejercen en este momento. Y todo esto además hay un tema transversal que es el tema de la no discriminación, que es uno de los temas o de los ejes en los que hemos comenzado a andar en la Defensoría de los Habitantes. Déjeme robarle una pregunta a Isel, ahora que dice no discriminación. Recientemente se dio el caso Cocorí, no le voy a preguntar del caso Cocorí, digamos, pero quiero poner un tema sobre el tapete. Un día de eso hicimos un matiz sobre el caso Cocorí, estaba Yeshin Castrillo aquí, estaba Queens Duncan hablando de eso, y entonces yo les pedí que partiéramos de que la discriminación no la define el que discrimina, sino el discriminado. Es decir, que si la víctima se siente discriminado, hay discriminación. Así se parte en términos de derechos humanos. Ese es el estándar de derechos humanos para la discriminación. La discriminación la define quien la sufre. Porque si no, imagínense, si fueran los estados los que a la libre pueden decidir cuándo se discrimina y cuándo no habría discriminación en este mundo, ¿no? La negarían todos. Pero lo cierto es que la discriminación, para determinar si hay alguna acción u omisión discriminatoria, hay que escuchar a las personas que la sufren. Y eso es un parámetro fundamental en el tema de derechos humanos. A la persona, a la víctima de una violación se le pone en el centro de esa protección. No es el Estado, es la persona. Por eso muchas veces hay gente que critica el tema de derechos humanos, porque sobre todo esto me ha pasado en otros países, que hay gente que sale defendiendo, por ejemplo, a Pinochet o a Sarkozy o a Putin, y es que los derechos humanos no se ven desde la persona que supuestamente comete o no comete la violación, sí. Es la persona que la sufre, y desde la perspectiva de la víctima y de la persona que la sufre, ahí no hay ideología. Tanta libertad de expresión tiene usted como quien le puede contradecir a usted en sus puntos de vista, y eso es lo importante, que los derechos humanos son de todas las personas, y ahí no se debe hacer ninguna distinción por ideología, por color de piel, por identidad sexual, orientación sexual, en fin, el ser humano es tan diverso, somos un mosaico de personas con nuestros propios valores, nuestras propias ideas, y eso es lo rico de una comunidad humana. Acabo de recordar que Hitler fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1939. Imagínense. Pero ya en el contexto nacional, ¿por cuáles son los temas que más recurre la población a la Defensoría de los Habitantes? Hay un tema de la relación de la persona con el Estado, y hay un tema fundamental que es el tema de la omisión de respuesta. Y aquí, entre líneas, yo leo también un tema de educación en derechos humanos. Hay muchísimos casos que nos llegan por omisión de respuesta, porque el Estado simple y sencillamente se le ocurre que no tiene por qué contestarle a un ciudadano, y eso no puede ser, porque el Estado se debe al ciudadano, existe en virtud de la población. Pero además, otra cosa que a mí me ha llamado la atención es que detrás de cada una de esas quejas por omisiones de respuesta hay otro derecho que está siendo violentado, y que la propia persona que llega a la Defensoría no lo ve así. Por lo general llegan a decir: el Estado no me contestó mi solicitud de pensión. Bueno, en el fondo hay una solicitud de pensión que debe ser también atendida. Por supuesto, esto nos plantea un reto enorme, porque implica obviamente muchísimo más trabajo, no solo con la persona que llega, sino también con el Estado, porque tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos y decir: bueno, señor, ya le dieron la respuesta.
y ya, muchas gracias, hasta luego. No, hay un derecho de fondo que hay que tutelar también. Otros temas, bueno, el sistema de salud, lógicamente, el tema de filas y demás, el Ministerio de Educación Pública y la red vial cantonal. Esos son temas que nos llenan de quejas en la Defensoría de los Habitantes. Pero a veces los estados se sienten haciéndole un favor a la terrible población, respondiéndole, consiguiéndole una pensión, digamos, porque ese es el término que se utiliza, o asfaltándole la calle que pasa frente a la casa. Vamos a ver, usted usó una frase que a mí me impactó mucho: hablemos en clave de derechos humanos. Bueno, efectivamente, es que el Estado no habla en clave de derechos humanos, habla en clave administrativa. Exactamente. Y a ver, en los temas de derechos económicos, sociales y culturales, que la mayor parte de las cuestiones que llegan a la Defensoría tienen que ver con DESC, el Estado tiene unas ciertas obligaciones básicas que son fundamentales y son obligatorias desde este momento y ya, como es el acceso a la educación escolar, el acceso a los servicios básicos, más básicos de salud. Esas son obligaciones que el Estado no tiene ninguna excusa para no cumplir. A partir de ahí se reconoce una progresividad del Estado, lo que es una concesión al Estado para que avance progresivamente, porque la comunidad internacional entiende que que los recursos son escasos y que no puede cumplirlo todo y superar el subdesarrollo de la noche a la mañana. Pero eso implica que el Estado tiene que tomar y demostrar que toma medidas efectivas hacia un avance en el pleno goce de esos derechos económicos, sociales y culturales. Y sobre todo que a nivel, en el ámbito de derechos humanos, al Estado no se le permite ningún retroceso. Eso es importantísimo, porque en el momento en que hay retroceso se comete una violación a los derechos económicos, sociales y culturales. Solo se puede justificar si hay una calamidad, qué sé yo, un terremoto combinado con un desastre nuclear, como sucedió en Japón, y se notifica inmediatamente a Naciones Unidas diciéndoles: señores, discúlpenme, estoy retrocediendo en el pleno goce de derechos económicos, sociales y culturales porque tengo tal calamidad. Claro. Pero el Estado no ha hecho eso y no se nos permite ningún retroceso. Y eso es algo en lo que el Estado, partiendo desde la Defensoría, porque la Defensoría también tiene obligaciones de derechos humanos de vigilancia, tiene que estar pendiente. Ayer escuché a alguien decir: ¿qué pasa si incumplimos una sentencia de la Corte? Nada, digamos, bueno, en la práctica no pasa nada. No, bueno, eso no es tan cierto. Le comento. El cumplimiento de las sentencias de la Corte, la verdad es que es bastante alto. Muchas de las sentencias de la Corte Interamericana que no se cumplen en la parte que tiene que ver con la investigación de crímenes del pasado, porque son crímenes que a veces han sucedido hace 10, 15 años, 20 años, y que cuesta mucho conseguir las pruebas. Pero en términos de reparaciones, cambios de legislación, incorporación de políticas públicas, creación de monumentos de memoria, todas esas cosas suelen responder bien los estados. ¿Qué pasa cuando un estado incumple? Y eso es algo que sí muchas gracias por darme la oportunidad de aclararlo. Cuando un estado no solo incumple, sino denuncia la convención y decide: no, señores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no quiero formar parte de la convención. Venezuela lo hizo el año pasado. Venezuela lo hizo, Perú lo hizo cuando Fujimori. ¿Qué ha sucedido en esos dos países? Luego de la denuncia de la convención ha habido más violaciones de derechos humanos en los dos países. En el caso de Perú hubo crímenes de lesa humanidad incluso. Entonces, ojo, es bastante peligroso comenzar a hablar en esos términos, porque la experiencia latinoamericana nos dice que cuando hay un irrespeto y cuando se ignora el sistema interamericano de derechos humanos, las consecuencias las pagamos todos y todas los habitantes de un país. Siempre este tema de derechos humanos pasa mucho por la parte de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve usted el ambiente en este momento? A ver, yo siempre soy optimista de que hay un reconocimiento de la importancia de derechos humanos, que eso forma parte del, bueno, en primer lugar, el límite más básico a la acción del Estado y las exigencias más esenciales a la acción del Estado también. Así que
creo que por naturaleza ninguna persona va a estar en contra al 100% de los temas de derechos humanos. Que hay temas conflictivos en los que algunos diputados tienen algunas posiciones, ya sea, hablemos claro, o sea, en contra de fecundación in vitro, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro. Pero ojo, con algunos de esos diputados sí tenemos puntos en común. Por ejemplo, Fabricio Alvarado está haciendo un excelente trabajo en temas de niñez, con Gonzalo Ramírez incluso en los temas relacionados con la necesidad de implementar en Costa Rica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con el despacho de Abelino Esquivel en temas relacionados con el racismo, en fin, una serie de temas que uno ve. En realidad no es que haya una oposición al tema de derechos humanos, hay temas en conflicto y para resolver esos conflictos hay que abrir una discusión, y eso es algo que nosotros sí hemos sido claros. O sea, la sentencia de la Corte Interamericana tiene que cumplirse, y cómo cumplirla, bueno, eso es lo que requiere una discusión en la Asamblea Legislativa. Ahora, no todos los temas de derechos humanos pasan exclusivamente por la Asamblea Legislativa. Muchos, y yo diría que la mayoría, se resuelven desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, desde las acciones del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial. Incluso una de las quejas que hemos tenido por parte de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas es que Costa Rica, cuando llega a los comités de Naciones Unidas a informar sobre la situación en el país, lo que hacen es una lista de todas las leyes que se han aprobado. Y la pregunta es, bueno, y esas leyes, muy bien, magnífico, ¿y cómo se traducen en política pública? Y ahí sí es necesario que en el Poder Ejecutivo haya también una visión transversal de derechos humanos. En algún momento le expresé a alguien del gobierno la necesidad incluso de contar con un punto focal en materia de derechos humanos en la presidencia. Muchos países lo tienen, un comisionado de derechos humanos, un agente presidencial en materia de derechos humanos. Y creo que ese interlocutor desde el Ejecutivo es necesario. Claro, de hecho me llama la atención ahora que pone el foco sobre el Poder Ejecutivo. Pensando en las sentencias en contra que hemos tenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos dos hasta el momento, sí, ¿verdad? La sentencia del caso de Herrera Ulloa versus Costa Rica, que tenía que ver, vamos a ver, Mauricio es el actual ministro de Comunicación y tenía que ver con un tema de una publicación que él hizo, pero en el fondo tenía que ver con el sistema judicial, sí, digamos, si era la revisión de las sentencias en primera instancia. Todo costarricense, si consta en la Constitución Política, tiene el derecho de que un segundo tribunal evalúe por completo su caso. La Corte condenó a Costa Rica, lo obligó, si no me falla la memoria, del 9 de diciembre del 2011, a establecer los tribunales de apelación con el que se cumple esta sentencia, del 2013. 9 de diciembre del 2013 se estrenaron los tribunales de apelación del Poder Judicial, sí, en cumplimiento de esa sentencia. Después viene la de fertilización in vitro, que tenemos un año ya y pico de incumplimiento. Sí, 2 años. Bueno, desde la sentencia hasta desde el plazo máximo, 1 año y algunos meses. Lo que me llama la atención es que las sentencias de la Corte son por decisiones judiciales costarricenses. Es decir, una de la Sala Constitucional. Es casi una ironía histórica y jurídica. Bueno, eso no es tan extraño, porque para acudir al sistema interamericano hay que agotar recursos internos. Entonces siempre va a haber alguna sentencia. Pero el que derramó la gota en el FIF fue la Sala Cuarta en 2000. Fue la Sala Constitucional, claro, eso sí. Y bueno, en el caso de Mauricio Herrera también fue un procedimiento judicial. Y en el caso del AMLO es un procedimiento judicial. Pero eso en realidad es bastante normal, porque por lo general hay alguna acción judicial o alguna... sí, es extraño que no lo sea. Ya cuando usted está hablando de casos de torturas, desapariciones y demás, pues sí, porque no creo que haya un poder judicial en este mundo que pueda argumentar a favor ni de la tortura ni de la desaparición forzada. Puede haber impunidad por otros motivos, pero no porque haya una sentencia judicial defendiéndola.
Pero no es tan extraño que en el sistema interamericano lleguen casos por sentencias judiciales. Claro, pero en Costa Rica particularmente, porque nosotros gozábamos, y así se ve internacionalmente, como un poder judicial independiente, yo no lo dudo que sea, de un código penal reformado en 1998, de avanzada, con la oralidad que le garantiza a las personas un acceso rápido a la justicia. Pero imagínese, por ejemplo, en el caso de la sentencia de Mauricio Herrera y el tema de la doble instancia, la eliminación de una segunda instancia a partir de la inclusión de la oralidad era algo que se venía dando en toda América Latina. De hecho, la sentencia genera toda una transformación en toda América Latina. En realidad, Costa Rica ahí estaba siendo parte de toda una reforma penal latinoamericana, que se tuvo que modificar en ese aspecto en específico. Cayó que la sentencia fue en relación con Costa Rica, pero esa sentencia se veía venir para cualquier país de América Latina. En el caso de la fecundación in vitro, de ahí es que dígame cuál otro mecanismo hubiera podido parar en Costa Rica la fecundación in vitro si no hubiera sido una sentencia de la Sala Constitucional. Muy difícil pensarlo, a menos de que hubiera llegado por la absoluta inexistencia y una reticencia del Poder Ejecutivo a aplicarla, o de la Caja Costarricense del Seguro Social a aplicarla. Otro de los temas que ha sido muy debatido en las últimas semanas fue lo de la libertad de expresión con la polémica ley de medios de radio y televisión. ¿Cómo valora usted todo el debate que se hizo en torno a este tema? Bueno, la Defensoría presentó un informe a inicios de año, cuando se dio el primer foro, y nosotros esperábamos que se incluyeran las recomendaciones que en aquel momento hizo la Defensoría, y lo que hicimos fue prácticamente replicar la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese tema. Yo me acuerdo que yo dije claramente que no podía ser el Ejecutivo el que tomara ninguna decisión sobre contenidos de radio, televisión y tampoco de internet. Así que bueno, yo tengo ahí la misma postura que hubiera tenido quizás la Comisión Interamericana, y también que muchos de los medios, porque bueno, al final de cuentas ha sido un tema en el que he participado activamente desde la Comisión también, y también en Costa Rica. Sí creo que fue bastante torpe presentar un proyecto, un borrador de un proyecto de ley en esos términos a la Asamblea, aún y sobre todo después de que la Defensoría de los Habitantes hubiera hecho todas esas... no las tomaron en cuenta, claramente. Bueno, en el proyecto que presentaron a la Asamblea, no, y el que se discutió después, y en el momento en que se dio todo el escándalo, tampoco. ¿Usted no nota cierto desdén? Vamos a ver, ayer hay un quiebre en el orden de las cosas, ¿verdad? Porque en una información que a mí me ha asustado, sinceramente, que sea tan tangencial en nosotros, los medios de comunicación, ayer el gobierno de la República firma la declaración de Chapultepec, que no nos dice nada por el nombre, pero en el fondo tiene que ver con un respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Ayer se pide derogar 3 artículos de una ley de radio de 1954, pero a lo que me refiero es que hay cierto desdén es a las observaciones que hizo la Defensoría, a las advertencias que hicieron las partes, viendo la libertad de expresión como un derecho a pintar los muros de la calle, pero no en todo lo que representa a nivel jurisdiccional internacional, el acceso a información pública, el derecho a información y la libertad de expresión, por supuesto. Yo creo que ahí hay un reto de formación también hacia el Ejecutivo, y bueno, también hacia nosotros. Y sobre el tema de si se toma en cuenta las manifestaciones de la Defensoría, yo creo que esto es un ejemplo claro en el que las recomendaciones de la Defensoría son una advertencia a cualquier funcionario público de que sus acciones o omisiones no son acordes con el régimen jurídico que impera en Costa Rica, que si las ignora puede tener problemas mucho mayores, o sea, verse en tribunales internacionales, etcétera. Así que yo diría que por pura conveniencia, por lo menos, los funcionarios públicos deberían de ponerle muchísima atención a cualquier recomendación que le llegue a la Defensoría de los Habitantes, porque si se quiere, es como un mecanismo que les llama la atención, les dice, señor, nada más le advertimos, está incumpliendo una norma nacional o internacional,
y le conviene hacer algo para solucionar este problema, si no se le puede hacer más grande. ¿Usted cree que a nivel general se le da a la Defensoría como un auxiliar del Poder Legislativo la importancia que se debería dar? Yo creo que sí. A ver, por supuesto podríamos mejorar, y esa es parte de nuestra labor. Desde principios de este año hemos querido reforzar la relación de la Defensoría con el Poder Legislativo. Nos hemos acercado, obviamente, por una relación natural con la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Tenemos estos conversatorios que espero que se genere una bonita tradición. Ahí ya este año hemos tenido 3, si no me equivoco, todos que han tenido que ver con el tema de el combate a la discriminación. Eso por un lado. Y por otro, la Defensoría, y a mí me ha tocado firmar varios ya, emite varios criterios sobre proyectos de ley que son importantes y que también estamos afinando para que sean muchísimo más útiles a la Asamblea Legislativa, los puedan tomar muchísimo más en cuenta, que no sea nada más un documento que les llegue a algún asesor y lo meta en el expediente de un proyecto de ley, o que les llegue a servicios públicos, servicios técnicos, y más o menos lo consideren un poco por encima, sino que sea verdaderamente un documento con propuestas de redacción que permita generar más debate. Y también ya me ha tocado varias veces ser convocada a distintas comisiones de la Asamblea Legislativa. Qué dicha, eso habla bien de la Asamblea Legislativa y de la Defensoría de los Habitantes. Tenemos un montón de consultas en Twitter. Bueno, y antes de advertirles, está cayendo una fuerte rayería en Alajuela y en Heredia, y está lloviendo muy fuerte. Aquí en la cabina no vimos mucho los rayos, dichosamente, pero bueno, nos está reportando por Twitter que sí hay un montón. De las preguntas en Twitter, le pregunta a Braulio que si es posible denunciar a la Defensoría el abandono en salud y educación en algún lugar particular del país. Claro, y de hecho parte de la acción que queremos hacer es reforzar la presencia del país fuera del área metropolitana. En este momento tenemos 6 oficinas regionales en Liberia, San Carlos, Limón, Ciudad Neyli, Pérez Celedón y Punta Arenas. Queremos reforzar esa presencia. Tenemos en este momento un programa que se llama Oficinas sin Paredes, y los funcionarios de esas sedes regionales van fuera de los centros urbanos donde están a recabar información, a informar sobre qué es la Defensoría. Y sí, claro que sí, pueden reportar este tipo de situaciones a la Defensoría de los Habitantes. Tatiana Blandón dice: algunos diputados de la Asamblea Legislativa apoyan los derechos humanos de unos grupos, pero de otros no. Deberían por lo menos leer Mafalda. No hay derechos humanos de un grupo y derechos humanos de otro grupo, son de todos nosotros. Lo que pasa es que hay grupos a los que se les niegan más fácilmente algunos derechos y otros que se les niegan más fácilmente otros derechos. Pero cuando hay una minoría o un grupo en situación de vulnerabilidad a la que se le violentan algunos derechos y lo reclama, no está reclamando más que los derechos que tenemos absolutamente todos, que tendría una mayoría, por ejemplo, en un país. Y Braulio dice: la pobreza es una tragedia humana, ¿no es más apremiante alzar la voz a esta tragedia que a la FIF? ¿Hay derechos más importantes que otros? Bueno, la defensa... yo le estoy resumiendo la pregunta. Eso es todo un detalle. En realidad los derechos humanos son integrales. Uno no puede pretender que alguien ejerza su derecho al voto si tiene el estómago vacío y va a votar con hambre, o si está enfermo, o en fin, o si no tiene las condiciones porque sufre alguna discapacidad de llegar al centro de votación, y hay una serie de obstáculos en la vía para que llegue al centro de votación. Así que los derechos humanos son muy integrales. Es muy difícil defender un solo derecho humano, en realidad se defienden muchísimos, y cuidado y no, cada vez que se defiende un derecho humano se defienden todos los derechos humanos al mismo tiempo. La pobreza, sí, efectivamente, la pobreza es un conjunto de violaciones, y aparte de ese eje de trabajo sobre discriminación, en la Defensoría también estamos enfocados a trabajar el enfoque de derechos humanos al desarrollo, que tiene muchísimo que ver con el combate a la pobreza y el abordaje de la pobreza como una negación en el pleno disfrute de derechos humanos. El que nos dice también: necesitamos una Procuraduría en Derechos Humanos con urgencia. Que no lo había pensado nunca. ¿Qué le parece? Bueno, en otros países es la Defensoría de los Habitantes. ¿Sí? En Nicaragua se llama la Procuraduría de Derechos Humanos, lo mismo que en Pero es vinculante.
No necesariamente. Porque los dictámenes de la Procuraduría sí, no los de ética, los dictámenes. Ahí, a ver, hay un tema con la vinculancia que es un arma de doble filo. En este momento cualquier persona llega a la Defensoría de los Habitantes y si le podemos resolver su problema con una llamada telefónica, lo hacemos. Y la persona ya le resolvemos el problema ahí. ¿Qué es lo importante? Si vamos a hacer una defensoría con una capacidad vinculante, tenemos que establecer todo un procedimiento y ya la llamada telefónica no la podemos hacer. Entonces, ahí hay que sopesar. A mí me gustaría tener alguna vinculancia en algunos temas, o por ejemplo, cuando un conjunto de informes especiales que sean vinculantes por el tipo de recomendaciones que da, pero que todas las recomendaciones de la Defensoría sean vinculantes, y eso nos va a impedir resolver que la mayor parte de los asuntos los resolvemos con alguna llamada telefónica o con una carta. Y si nos van a impedir esa informalidad que tenemos con el habitante o la habitante, no sé, en realidad sería crear más burocracia, claro, crear muchísimos más problemas, y yo creo que ahí el reto es del defensor, de quien se siente en mi silla, de asegurar una mayor incidencia en lo que diga la Defensoría, en ejercer esa magistratura de influencia con muchísimo más peso, y ese es el gran reto del puesto en el que estoy ahora. Hablemos de algo complicado, fuera de todo lo que hemos hablado complicadísimo en la tarde. Sistema carcelario costarricense. Uy, eso sí es complicado, porque, a ver, yo sé que es un tema que a la gente le cae mal, y no es claro, un tema popular, y cuando uno habla en favor de las personas que están privadas de libertad, por lo general tiene una serie de reacciones en contra, pero veámoslo así, un estado civilizado, y yo creo que Costa Rica es uno de los más civilizados en el mundo, a pesar de todas las críticas que uno le haga, un estado civilizado tiene que tener respuestas civilizadas a acciones incivilizadas. Si yo voy a tratar mal a quien de alguna manera trata mal a otros, me convierto en parte del problema. Si quiero combatir la violencia, eso no lo logro con más violencia. Así que bueno, hay que ver qué tipo de Estado y qué tipo de sociedad queremos ser. ¿Somos una sociedad revanchista o somos una sociedad que frente a una persona que se desvía, hacemos todos los esfuerzos por darle una oportunidad de retornar a esa vida social y en comunidad y en paz? Nuestro sistema carcelario en este momento no está logrando lo segundo. Tenemos un sistema carcelario que dista mucho de ser un sistema respetuoso de derechos humanos. Sé que el tema es complicado, que hay un hacinamiento enorme, pero el país también tiene que tomar la decisión si va a querer seguir resolviendo todos los problemas a través del derecho penal, porque hay muchos problemas que no se resuelven metiendo a una persona a la cárcel. Claro que hay un detalle también. Hubo una ola, una moda internacional en los 90 primero de judicializar mucho, que no está mal, digamos, por lo menos no está del todo mal, pero hay otra que era de penalizar mucho. Es decir, se volvió popular entonces que la lucha, inclusive la palabra tiene una carga ideológica muy fuerte, evitar el tráfico de drogas en las calles, ¿verdad? Luchaban los ejércitos, digamos, ni siquiera eran las policías. Sí. En México pasó, en Colombia pasó en los 90 con resultados desastrosos. En los dos países, sí, porque esa nunca ha sido la respuesta. Claro, sí, pero tuvo resultados desastrosos. Y hay me atrevo a decir con todas las palabras, hay una tendencia en algunos miembros y altos jerarcas, magistrados del Poder Judicial, porque es muy lindo, digamos, cuando usted se sienta aquí y dice, yo no quiero que los años carcelarios sean de 9 meses, quiero que sean de 12, y quiero que cualquier persona que se robe de una billetera vaya a la cárcel. Digamos, ese es un discurso muy popular. Pero caemos en la moda de países que ya la sufrieron. Sí. ¿Cómo no caer en eso? Y darnos la vuelta y decir, bueno, los señores que están hoy en la cárcel, que cometieron un error efectivamente, siguen siendo seres humanos. Por supuesto que siguen siendo seres humanos. Yo, a mí a veces me gustaría, no sé, hacer excursiones de muchachos y muchachas a alguna de las cárceles para que vean cómo se vive en una cárcel. Y también una reflexión a las demás personas que nos escuchan. Imagínese que un hijo o una hija suya, por algún error en la vida, tenga que caer en una cárcel. Hay que ver cómo sufren las mamás cuando están en la fila para entrar a algún centro penitenciario.
yo creo que cualquier papá o cualquier mamá pensará en eso y no querrá que su hijo, bueno, si ya tiene que estar en la cárcel, que por lo menos esté en unas condiciones mínimamente decentes. Estuve en San Sebastián y ahí los privados de libertad desplegaron todas las colchonetas. No son ni siquiera colchonetas, son espumas que casi no protegen del frío cemento sobre el que tienen que dormir. Y eso no es humano. Y en San Carlos también estuvimos por allá. Hay problemas de salud, hay problemas del sistema de salud de los centros penitenciarios. Y yo sé que es un problema que viene desde hace muchos años, y que va a reventar en algún momento. Pero como sociedad tenemos que revisarnos también si esa es la respuesta que nosotros queremos darle a todos los problemas sociales y si no es importante más bien invertir más en educación, invertir más en abrir oportunidades a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes también. Se está olvidando el Estado precisamente de eso, de la gente que está alrededor de todas las personas que están en las cárceles. A ver, meter a una persona en un centro penitenciario es un costo social importante, no solo para la persona que el Estado y que ustedes y yo con nuestros impuestos tenemos que sostener y alimentar, sino que además para la familia se genera un problema importantísimo. Además hay que decir algo, la mayor parte de personas que están en nuestros centros penitenciarios no son personas adineradas. Y sus familias tampoco lo son, ¿no? Así que hay que pensar muchísimo más en qué significa meter a una persona a la cárcel. En realidad es un costo social bastante importante y siempre lo he dicho, el derecho penal es el garrote del Estado y no todo se resuelve a garrotazos. Debería ser la última opción que una sociedad pueda considerar para resolver un problema. Sin embargo, también vemos una tendencia en la Asamblea Legislativa a querer penalizarlo todo, como si una ley que no tuviera una pena de prisión no se cumpliera. Y recordemos, el otro día me estaban haciendo esta comparación, la ley contra el fumado. Sí. No tiene pena de prisión y sin embargo la gente lo cumple. Claro. Así que no todo se resuelve metiendo a la gente a la cárcel. De hecho, estaba recordando que hace unos años hubo una serie de televisión que se hizo bastante popular que se llamaba Prison Break. Uno veía la cárcel, si no me falla la memoria, una de las temporadas era una cárcel de Panamá. Bueno, no era una cárcel real de Panamá, era un escenario en Panamá donde ellos trataban, digamos, a Panamá como el infierno más infierno de las cárceles. Cuando uno conoce las cárceles, y yo tengo la experiencia de conocer un par de ellas, así es, digamos, no dista mucho de la realidad, no es una ficción, no. Es así. Uno, segundo, esto ha generado un montón de reacciones ya en Twitter, lo que usted acaba de decir. Una es, ¿dónde queda la verdadera readecuación a la sociedad si no se puede enseñar el valor del trabajo? Pero eso que se enseña también en la cárcel, es que vea qué contradictorio. Uno pretende resocializar, entre comillas, a una persona sacándola de la sociedad. Eso no tiene ningún sentido. Claro, es cierto, y yo trabajé en una corte penal. Por supuesto que hay ciertas conductas que merecen una pena de prisión, porque en este momento es lo mejor que tenemos, no es lo ideal, pero bueno, es lo que la sociedad a nivel mundial tiene en este momento, las penas de prisión. Pero no todo se resuelve con una pena de prisión. El derecho al olvido, pregunta Andruvich. Los patronos piden hoja de delincuencia. Cuando sale de la cárcel, ¿a qué se dedicarán? ¿A robar? Bueno, eso es un tema y creo que hay un proyecto de ley, o el otro día un diputado me comentaba sobre este tema, que a veces ese sello que le queda a la persona por haber estado en la cárcel es muchísimo más largo que la pena de esta persona. Y sí, efectivamente, es difícil encontrar un trabajo cuando se tienen algunos antecedentes penales, y bueno, hay que revisar también esta norma, a ver si es posible modificarla, que sea muchísimo más racional y proporcional. De hecho, creo que dentro de sus numerosos estudios, porque yo estudié muy bien su currículum cuando vino al debate, usted en algún momento pasó por la Universidad de Costa Rica. Sí. En la Universidad de Costa Rica, cuando usted se gradúa, le piden hoja de delincuencia. Sí. Y cuando te piden hoja de delincuencia, yo recuerdo que cuando a mí me la pidieron, mi planteamiento fue, ¿y para qué? Es que si está manchada no se gradúa. Y entonces, si está manchada no se gradúa.
imagínese entonces la gente que está en este momento en prisión. Entonces, ¿cómo va a volver a rehacer su vida? Entonces, bueno, y yo creo que ahí la sociedad también tiene que pensarlo. O sea, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y si hay alguien que va a una universidad y que tiene su hoja manchada, caramba, pues es un profesional. Y además que ha tiene hecho que el ver una esfuerzo cosa con la y otra. no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay un tema que está muy propio en este momento, que es lo de la paridad de género, ahora que vienen las elecciones municipales. A mí me llamó mucho la atención un día que estaba revisando datos, que solo un 11% de las alcaldías que hay en este momento, solo un 11% son alcaldesas, por ejemplo, para poner un ejemplo, y sin ver la Asamblea Legislativa, que por cierto la participación femenina disminuyó. Claro, bueno, y también hay que ver algunas elecciones recientes, el número de mujeres que hay en los puestos más altos. La Defensoría también ha hablado del acoso político, que es precisamente que reduce a la mujer y le cuestiona esa participación política por el simple hecho de ser mujer. Ha habido vicealcaldesas que se han comunicado con nosotros porque simple y sencillamente no las dejan hacer su trabajo y esperen que ocupen ese segundo lugar, y a veces hasta roles tradicionales como organizar el café de una institución pública. Ahí también la sociedad costarricense tiene que revisarse. No es fácil para muchas mujeres acceder a puestos políticos, y los partidos políticos ahí tienen una gran responsabilidad también de asegurar la paridad. A estas alturas de la historia no hay ninguna excusa para no poner mujeres en las primeras listas de las papeletas. Claro, pero somos un país tremendamente hipócrita, particularmente los partidos políticos, porque la Asamblea Legislativa es la que aprueba la paridad, ¿verdad? Por medio de las reformas electorales. Pero entonces de ahí se acomodan, entonces usted dice, bueno, tengo una paridad vertical, pero voto por el piso la paridad horizontal. Entonces resulta que un partido que tenga opción a 7 diputaciones nacionales pone 7 hombres en las cabeceras de las 7 provincias, manda por un tubo la paridad política, cumple la norma porque tiene paridad vertical, pero es hipócrita y no cumple la horizontalidad. Bueno, ahí la idea es ver cómo se puede poner esta alternancia para que se exija de alguna manera más participación de las mujeres. Se resuelve con una ley. Uno esperaría que no todo se tenga que resolver por una ley, sino que haya algunas cuestiones de voluntad política que no requieran ponerle una ley a todos los temas. Pero bueno. Ya hablamos del borrador, de este desafortunadísimo borrador de la ley de radio y televisión. Pero quería tocar el tema de libertad de expresión, no necesariamente a través del borrador, porque la libertad de expresión es el vehículo, digamos, que permite la denuncia de la violación de los otros derechos. La piedra angular de la democracia, dice la Corte Interamericana. Es interesante. Tenía un amigo que ha estudiado muchísimo y ha vivido en muchos países y me decía, póngale atención, en los países donde cae la prensa valiéndose de la libertad de expresión, empiezan a caer el resto de derechos, porque cuando usted vota a la prensa, tiene el resto de derechos violados sin que nadie se da cuenta. ¿Cómo estamos? Ya no solo por el tema de radio y tele, porque yo no soy el único titular de la ley de la libertad de expresión, somos todos los costarricenses. ¿Cómo estamos en tema de libertad de expresión, más allá del borrador y del proyecto? A ver, yo creo que hay dos escenarios. Uno, el que se vive en la meseta central, con medios fuertes, estables, y otro, el que se vive fuera de la meseta central con los medios regionales. Los medios regionales son valiosísimos. Son los medios que están más cerca de la población, también los periodistas, pero precisamente por eso y porque todo el mundo los conoce, pueden ser muchísimo más vulnerables a intimidaciones, ese tipo de cosas. Ahí es donde uno diría hace falta reforzar la acción incluso del Colegio de Periodistas y demás en favor de la libertad de expresión en las regiones. Cierto que hay una directriz del Poder Ejecutivo para que no se utilice la publicidad como medio de premio y castigo, eso es fundamental. Ahora, lo que hay que ver es el cumplimiento. Vamos a ver, no sé eso cómo está, sería importante y valiosísimo plantearlo. Ahora, sí le tengo que aclarar algo. La Defensoría
no ha tratado mucho estos temas de libertad de expresión o libertad de culto y demás, y es algo también que hemos querido reforzar. Estamos viendo a ver cómo creamos por lo menos una unidad de derechos civiles y políticos, que es un vacío que la Defensoría de los Habitantes ha tenido, o por lo menos que yo he encontrado a mi llegada a la institución. No significa que no haya la capacidad de hacerlo, por supuesto. Tengo el personal, el mejor personal que yo me hubiera podido desear en la Defensoría de los Habitantes, pero bueno, eso implica reacomodos en la institución, porque sí, no se ha tratado temas de derechos civiles y políticos, tal vez como parte de esa cultura nacional de que en Costa Rica no se violentan derechos humanos. ¿Para qué si aquí no hay tortura? ¿Para qué si aquí la policía no abusa de la fuerza? Pero bueno, hay otros temas de derechos civiles y políticos como son la libertad de expresión, el acceso a la información, y eso hay que tratar. Y somos firmantes de la Declaración Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y uno pensaría que no se dan, pero hace 15 días hubo un voto de la Sala Constitucional por violar la libertad de culto a la Municipalidad de San José. Que nosotros presentamos una coadyuvancia. Claro, no, ustedes presentaron una coadyuvancia sobre eso, presentaron como Defensoría una coadyuvancia sobre no esta mordacita, digamos, del borrador, sino la mordaza grande, ¿verdad? Sí, una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad que fue declarada con lugar hace un par de semanas. Y yo he escuchado gente decir, bueno, ya estaba anulada, ¿para qué votaron? Bueno, votaron para generar, digamos, el antecedente como país de señores, no podemos jugar con esto. Y ahí también hay un tema que es otro fenómeno, y ya no hablamos del premio, pero bueno. Sí. No se preocupe. Eso es otro fenómeno, y es el de la judicialización de la política. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se pueden dar el lujo de no tomar una decisión y de pasar la bola hacia adelante. El Poder Judicial no puede hacerlo. En todo caso que entra el Poder Judicial, algún juez tiene que decidir al respecto. Y por supuesto que tenían que sacar una decisión. Es que no tienen la posibilidad de no hacerlo. Ahora sí. Yo estaba todo Premio Calidad de Vida se llama. Muchísimas gracias, Randall. Por favor, cuéntenos de qué se trata. Bueno, este premio cumple 24 años este año y el próximo 25, así que estamos casi llegando a un aniversario importante. Es un premio que busca reconocer precisamente esas acciones de los ciudadanos, porque en todo esto que hemos hablado, que tal vez nos deja un poco deprimidos, porque tal vez no estamos tan bien como creíamos, nos permite recobrar la esperanza y reconocer las acciones que hacen los y las costarricenses y algunas instituciones en beneficio de los demás. Es un premio que premia esa solidaridad, y hay 4 categorías: las de personas físicas, empresas, por ejemplo, entes privados, entes públicos y sociedad civil. Y se aceptan las postulaciones más diversas que pueda haber. El año pasado lo ganaron una doctora que ha trabajado muchísimo en el tema de salud de personas indígenas, y una muchacha que propuso a su municipalidad un proyecto de reciclaje. Y que parece que ha sido un éxito, y la municipalidad ya lo tomó y lo ha seguido replicando. Pero también esfuerzos como el del tecnológico, que desarrolló a partir de un tejido humano in vitro, aunque parece que la palabra ya es mala decirla. Nos va a generar en Twitter, no se preocupe, llegará las veces que guste. Bueno, un tejido humano para tratar a las personas que han sufrido quemaduras o que tengan algún problema de piel. Son, como su nombre lo indica, aportes para mejorar la calidad de vida de las personas. Y de nuevo, se aceptan los proyectos más diversos. ¿Cómo se postula? Se postula en las oficinas de la Defensoría de los Habitantes. Pueden llevar sus proyectos, ahí le pueden decir cómo se postula, ellos le pueden ayudar. ¿Se puede autopostularse? Sí, claro que sí. O pueden postular a alguien más. Y el plazo para presentarse es hasta el último día, el 27 de junio. Próximo. El premio es una estatuilla de un escultor nacional,
y el reconocimiento también de las 4 universidades del CONARE. Imagínese. Y de la Defensoría de los Habitantes. Claro, y hablábamos antes de entrar de la trascendencia, digamos, que le da un premio de este tipo a las organizaciones. Una asociación de desarrollo que se presente, no sé, se me ocurre ante DINADECO para proponerle un proyecto y decirle, sí, pero es que nosotros fuimos premiados. Aquí están las 4 universidades públicas, la Defensoría de los Habitantes. Exactamente. Tiene un peso simbólico enorme. Y Randall, los proyectos son lindísimos. El año pasado nos presentaron uno de una asociación de desarrollo del norte del país que era como de ahí, la asociación ejemplar, y más bien es muy difícil escoger entre todos los proyectos a un ganador o una ganadora. Pero la iniciativa, sobre todo, yo creo que nos permite recobrar esa esperanza que tenemos, ese recobrar el ser costarricense solidario que todos reconocemos y que todos llevamos dentro también. El que hace un esfuerzo más, el que no, el que sacrifica una tarde de un sábado para ir y ayudar al vecino. Ese tipo de cosas son las que uno puede recobrar de nuestra propia idiosincrasia, y este premio permite resaltar esa forma de ser nuestra. El personal de la Defensoría que está celebrando en Twitter una frase suya de tengo el mejor personal que yo hubiera podido desear, nos recuerdan a su vez que el formulario para inscripción está en la página de internet de la Defensoría de los Habitantes. Por último, ¿quién escoge quién gana? Es un jurado que se nombra con representantes de las universidades, y yo participo también en ese jurado. Okay. Y para cerrar, quiero una ayuda suya en un tema. Hace poco, conversando sobre Cocorí, por cierto, y sobre fertilización in vitro y sobre todo esto, todos estos temas, usamos una frase de que los derechos humanos no se discuten, sino que se respetan. ¿Esa es una máxima internacional de verdad o es un mito que se ha generado en las últimas semanas? A ver, los derechos humanos se pueden discutir, y de hecho los foros internacionales se aprueban los tratados internacionales después de largas discusiones. Sí, sin duda. Pero lo que no se permite es ponerlos a votación, porque a usted nadie con una votación le puede quitar sus derechos. Claro. Sus derechos son suyos, indistintamente de lo que quieran las mayorías. Y una persona, en realidad don Rodolfo Pisa Escalante, una vez me dijo que una democracia no es el gobierno de las mayorías, es la sociedad que respeta y resguarda los derechos de las minorías. Claro. Gracias por terminar con esa frase. Un día de esos volvemos a hablar, podemos hablar de temas inclusive externos, vamos a ver, externos no, fuera de Costa Rica, pero nos afectan. Es impresionante a veces, para bien o para mal, el papel de la ONU en derechos humanos, particularmente de la Comisión, y Consejo. Sí, del Consejo, gracias, ahí estaba mi duda, y del Consejo de Seguridad, digamos que es una enorme. Un día hablamos de eso un rato, porque tiene que ver con... me ha tocado lidiar con él. Estaba el canciller aquí, ¿cierto? El día que conversábamos sobre la gran hipocresía internacional, los miembros del Consejo de Seguridad son los 5 que más gastan en armas, los 5 ejércitos más fuertes del mundo. Francia, por primera vez, ¿sí? Acaba de apoyar una posición para incluir otros países y romper el veto de los 5. Bueno, el veto de los 5, tenemos mucho tema que hablar en los próximos meses. Gracias por estar aquí hoy. No, muchísimas gracias, Rani. Gracias, Isel. Buenas tardes. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a ustedes que nos van a observar a las 8 de la noche también por Canal 2. Son las 3:31, así es que casi perdemos el derecho de pasar a nuestros anunciantes. Así es que son las 3:31. Feliz tarde, nos escuchamos mañana a las 2. Matices por Radio Monumental.